Hola, polluelos. En la clase de depuración general de sustancias, nosotros hablamos de los mecanismos renales para depurar sustancias tóxicas para el organismo y mencionamos que dichas sustancias podían ser compuestos nitrogenados, tales como la creatinina, el ácido úrico, la urea, o sustancias ácidas y básicas. Vamos a dividir el análisis de la depuración de estos compuestos, porque los mecanismos son diferentes, y hoy vamos a dedicarnos a hablar de la depuración de los compuestos nitrogenados. Para ello les preparé el siguiente PowerPoint que vamos a ver, que es este. Depuración de compuestos nitrogenados. Geología, gentileza del Instituto Tejedor. Generalidades. Los compuestos nitrogenados se generan principalmente en el metabolismo de aminoácidos, proteínas y nucleótidos. A diferencia de los compuestos orgánicos terciarios, como los glúcidos y lípidos, terciarios sería que tienen solo carbono, hidrógeno y oxígeno, que pueden degradarse completamente hasta dióxido de carbono y agua. Los compuestos nitrogenados se degradan incompletamente, generando residuos que deben ser eliminados del organismo. O sea, no podemos manejar el nitrógeno, a diferencia del carbono, del oxígeno y de los hidrógenos. Entonces, lo tenemos que eliminar. El riñón es el principal órgano de depuración de los compuestos nitrogenados. Estos compuestos nitrogenados son los más importantes: la urea, el ácido úrico, la creatinina y otros, proteínas, amonio, pigmentos. Vamos a la urea. La urea es el producto final del catabolismo de las proteínas. Se genera en el hígado a partir del amoníaco, que es producto de la desaminación oxidativa del glutamato. El proceso de síntesis hepática se conoce como el ciclo de la urea o de Krebs-Henseleit. Esto lo vimos el año pasado con nutrición. La excreción urinaria depende en grado importante de la ingesta de proteínas. A mayor ingesta de proteínas, mayor formación de urea, mayor eliminación. Respecto a la biosíntesis, entonces tenemos que las proteínas se degradan por proteólisis y liberan sus aminoácidos. Sus aminoácidos, a través de reacciones de transaminación, generan glutamato. El glutamato, por desaminación oxidativa, genera amoníaco, y el amoníaco, en el ciclo de la urea, genera urea. La urea tiene un peso molecular de 60, su concentración plasmática, que se llama uremia, puede ir habitualmente de 6 a 27 miligramos por ciento. La fórmula química es la siguiente: tiene un carbono, 4 hidrógenos, un oxígeno y 2 nitrógenos, siendo su estructura química muy sencilla: un carbono y un oxígeno, y 2 grupos aminas. El carbono proviene de reacciones de decarboxilación, que aportan dióxido de carbono. Uno de los aminas proviene de la desaminación del glutamato, y el otro amina es aportado por el aspartato. Respecto al manejo renal, en el corpúsculo renal de Malpighi se filtra un 100%. En el segmento S1 y S2 del túbulo contoneo proximal se reabsorbe, mientras que en el S3 se secreta, con una reabsorción neta del 50%. En la rama ascendente delgada del asa de Henle se secreta un 50%. En el conducto papilar de Bellini se reabsorbe un 50 a 80% según los niveles de antidiurética. Excreta un 20 a un 50% de la urea filtrada. La carga filtrada es de aproximadamente 50 gramos por día. La carga reabsorbida es de 25 a 40. Entonces la carga excretada es de 10 a 25 y la fracción de excreción es de 0,2 a 0,5. Se excreta del 20 al 50% del que se filtró. Los mecanismos son: en el corpúsculo renal, filtración pasiva por drag solvent. En el túbulo contorneo proximal, la reabsorción y secreción se dan por canales UTA de tipo 2 o 3, que son insensibles a la antidiurética. En el asa la secreción se da por canales UTA 2 o 3, que son insensibles a la antidiurética, mientras que en el corpúsculo papilar de Bellini la reabsorción es por los canales UTA 1, que son sensibles a la antidiurética. Se conoce como ciclo de la urea renal a la recirculación de la urea que tiene lugar en la médula renal entre el corpúsculo papilar de Bellini y la rama ascendente delgada del asa de Henle. Este ciclo es esencial para garantizar un intersticio hiperocular en la médula interna, base de los mecanismos de concentración urinaria ejercidos por las asas largas de Henle. Esto era más o menos así. Vos filtrabas urea, que era el 100%, después la urea se concentraba por reabsorción de agua, ¿sí?,
pasaba a la médula interna, a la médula externa, donde se concentra por reabsorción de agua, pasa al asa, donde se secreta urea desde el intersticio, te queda un 100%, como si todo lo filtrado lo hubiese recuperado acá, y desde el asa pasa al nefrón distal. En el nefrón distal, por los canales GUTA1 y también los GUTA3, pero especialmente los GUTA1, que son sensibles a la antidiurética, se reabsorbe la urea al intersticio medular, donde duplica la concentración de los solutos en dicho intersticio, se secreta hacia el asa, y entonces fíjense que está como recirculando del corpúsculo papilar de Bellini, pasa al asa, del asa pasa al colector y al corpúsculo papilar de Bellini, y así esto constituía el ciclo de la urea renal. Bien. Respecto al ácido úrico, es el producto final del catabolismo de las purinas. Se generan las células a partir de la adenina y guanina, de la base nitrogenasa, adenina y guanina, que son producto a su vez de la degradación de los nucleótidos del ADN y el ARN. La excreción urinaria depende del grado poco importante de la ingesta de proteínas y purinas. Depende de la dieta, pero menos que la urea. Se sintetiza de la siguiente manera. Los ácidos nucleicos, por la ribonucleasa y por la desoxirribonucleasa, liberan sus purinas. Adenina, guanina, o los nucleótidos que tienen adenina, guanina, etc. Estos en su catabolismo terminan liberando xantina, y esta, por una enzima que es la xantina oxidasa, genera ácido úrico. Hay animales que pueden degradar el ácido úrico a la antoína, porque hay una enzima especial para eso, pero nosotros no. Entonces nosotros lo eliminamos como ácido úrico. El ácido úrico tiene un peso molecular de 168, una concentración plasmática o uricemia de 4,5 a 6,5 miligramos por ciento. La fórmula química es que tiene 5 carbonos, 4 hidrógenos, 3 oxígenos y 4 nitrógenos. Esta es la estructura. En el anillo de las bases púricas. Y como un ácido tiene un grado de disociación, su ecuación es la siguiente: el ácido úrico se disocia en urato de hidrógeno, un pK de 5,75. Entonces, a pH fisiológico, pH de 7,4 en sangre, 98% se encuentra disociado como urato hidrosoluble y 2% se encuentra no disociado como ácido úrico hidroinsoluble. Esto es importante porque este es el que es soluble en agua, el que puede ser transportado bien. Este no. Cuando, por ejemplo, el pH urinario es muy bajo, el ácido úrico tiende a precipitar y se pueden generar cálculos de ácido úrico en el riñón. Respecto al manejo renal, en el corpúsculo renal se filtra un 100%. En el segmento S1 del túbulo contenedor proximal se reabsorbe el 99% del ácido úrico filtrado. En el S2 se secreta un 50%. En el S3 se reabsorbe 80% del que se secretó. La reabsorción neta del ácido úrico filtrado es del 90%, su excreción es un 10%. La carga filtrada es de 8,5 gramos por día, la carga reabsorbida es de 8,5 gramos por día, pero la carga secretada es de 0,85 gramos por día. Conclusión: la carga excretada del ácido úrico es de 0,85 y es el 1% de lo que se filtró. Esa es la fracción, es el 10% de lo que se filtró. Por eso la fracción de excreción es del 0,1. Bueno, con respecto a los mecanismos, en el corpúsculo renal de Malpighi se produce su filtración pasiva por drag solvent, mientras que en el túbulo contoneo proximal se produce la reabsorción luminal por los canales URAT1, que son transportadores de ácido úrico de tipo 1, por los los GLUT9S, que son transportadores de glucosa de tipo 9S, y los OAT de tipo 2 y 4, que son transportadores de aniones orgánicos. Mientras que una vez que ingresó a la célula, para atravesar la cara vasolateral, lo hace por los GLUT9L y por los OAT1,3. Entonces, esto es así. Vos tenés que los URAT1 intercambian urato con un anión monocarboxílico. Este anión monocarboxílico, a su vez, ingresó por cotransporte con sodio. Entonces, vos tenés que la bomba sodio-potasio ATPasa de la cara vasolateral saca sodio, mete potasio y genera gradiente para la reabsorción de sodio desde la luz tubular. El sodio se reabsorbe por un cotransportador con aniones monocarboxílicos, y estos aniones monocarboxílicos, al aumentar su concentración dentro de la célula, se intercambian con ácido úrico por los URAT1.
También el ácido úrico, el urato, puede ingresar por el GLUT9S o por los OAT 2 y 4, que lo intercambian con ácidos dicarboxílicos. Bueno, una vez que el urato aumentó su concentración dentro de la célula, para atravesar la membrana vasolateral y pasar al líquido peritubular, lo hacen por los GLUT9S o por los transportadores de aniones orgánicos de tipo 1 y 3, que los intercambian con ácido dicarboxílico. Bien. Con respecto a la regulación, la reabsorción es inhibida por probenecid y la secreción es inhibida por ácido piracinoico. Ambos procesos además dependen del pH. A pH urinario alto predomina la forma disociada del ácido úrico, o sea, el urato, que es hidrosoluble. Pero a pH urinario bajo predomina la forma no disociada, o sea, ácido úrico, que es hidroinsoluble. Así que la excreción de ácido úrico se ve favorecida cuando el pH urinario es superior al pK del ácido. Bueno, con respecto a la creatinina. La creatinina es un compuesto de alta energía del músculo. En realidad deriva de la creatina fosfato, que es un compuesto de alta energía del músculo. Se generan las células musculares a partir de los aminoácidos arginina y glicina, y su excreción urinaria es constante y no depende de la ingesta. Entonces, en el músculo, a partir de los aminoácidos arginina y glicina, se genera ácido guanido acético. Este ácido guanido acético se transforma en ornitina y creatina. La creatina se combina con ATP por la creatinfosfoquinasa para formar fosfocreatina y ADP, pero parte de la creatina se deshidrata y genera creatinina, que es el producto nitrogenado que vamos a eliminar por el riñón. Esta creatinina tiene un peso molecular de 127, una concentración plasmática que se llama creatininemia, que es de 0,9 a 1,4 miligramos por ciento en varones y de 0,8 a 1,2 miligramos por ciento en mujeres. Es mayor en los varones por la razón lógica de que tienen o presentan mayor masa muscular. La fórmula química es esta, tiene 4 carbonos, 7 hidrógenos, 1 oxígeno y 4 nitrógenos, y la estructura química es esta, es una estructura que tiene un anillo pentagonal, 2 grupos imino, un grupo metilo y una cetona. Bien, el manejo renal. En el corpúsculo renal de Malpighi se filtra prácticamente un 100%. La carga filtrada es de 1,8 gramos por día. En el túbulo contenedor proximal se secreta una porción insignificante. Esta secreción se realiza por los transportadores de cationes orgánicos, u OCT, pero como no se reabsorbe, prácticamente la creatinina excretada es prácticamente igual a la filtrada. Por eso utilizamos el Cleaners de creatinina como índice de BFG. Es decir, que la carga excretada, si es prácticamente igual a la carga filtrada, es de 1,8 gramos por día. Con respecto a la depuración de proteínas, las proteínas plasmáticas tienen una concentración de aproximadamente 7 gramos por ciento. Estos 70% corresponden a albúmina, 28% corresponden a globulinas, 2% corresponden a otras como el fibrinógeno. Con respecto a la albúmina, representa la proteína más abundante del plasma, alrededor del 70%. Su concentración es de alrededor de 4,5 gramos por ciento, tiene un peso molecular de 69.000 daltons y un punto isoeléctrico de 4,6. La pH 7,4, superior a su punto isoeléctrico, presenta cargas negativas. Esto influye en su eliminación renal. Con respecto a las globulinas, hay muchos tipos. La alfa-1 antitripsina, la alfa-1 lipoproteína, la alfa-1 glucoproteínas, la alfa-2 macroglobulina, la beta-1 globulina, la beta-lipoproteína y después las gamma-globulinas. O sea, la inmunoglobulina A, D, E, G y M. Fíjense que todas tienen un peso molecular superior al límite de la barrera de filtración glomerular, es de 70.000 daltons, con excepción de la alfa-1 antitripsina y de la alfa-1 glucoproteína. Todas las demás no se filtran, solo estas podrían filtrarse. Bueno, otros ejemplos de proteínas importantes del plasma tenemos la protrombina, que con su peso molecular de 72.000 no puede atravesar la barrera, es una proteína vinculada con la coagulación. La TBG, que es la tyrobanding globulin, o sea, la globulina de unión a hormonas tiroideas, esta sí se podría filtrar porque tiene un peso molecular de 36.500. La aptoglobina, que pesa 100.000. La ceruloplasmina, que pesa 132.000 y es una enzima una proteína de acción enzimática que mantiene el hierro oxidado en sangre. La eritropoyetina, que es una hormona de peso molecular 32.000. Esta eritropoyetina, que favorece la eritropoyesis en la médula ósea, sí podría filtrarse por su peso molecular.
La transferrina, que transporta hierro en sangre, no se filtraría porque su peso molecular es de 80.000. La hemopexina también tiene 80.000. El fibrinógeno, que participa en la coagulación, tiene 340.000, es una de las proteínas más grandes. Y la hemoglobina se podría filtrar porque su peso molecular es 64.500 daltons. Bueno, ahí tenemos un cuadrito comparativo, ¿sí? Del Harper de bioquímica, donde te muestra que, por ejemplo, la hemoglobina sería la más chiquitita que se podría filtrar, la albúmina está muy cerca del límite de la filtración glomerular, ya la beta-1 globulina, las gamma globulinas, la alfa lipoproteína, que es una globulina, la beta lipoproteína y el fibrinógeno no se filtrarían. Bueno, con respecto al manejo renal, las proteínas que tienen un peso molecular superior a 70.000 no se filtran, que es la mayoría de la lista. Las proteínas con un peso molecular inferior a 70.000 pueden filtrarse, como la alfa-1 glucoproteína, la alfa-1 antitripsina, la eritropoyetina y la TBG. Y las proteínas con un peso molecular inferior, aunque cercano a 70.000, se filtran dificultosamente, especialmente si presentan cargas negativas superficiales, como por ejemplo la albúmina o la hemoglobina. Las proteínas filtradas se reabsorben por endocitosis en el túbulo contenedor proximal y son degradadas por enzimas dentro de las células del tubo, liberando sus aminoácidos, que son los que pasan a la cara basal. No obstante, una pequeña cantidad de proteínas son filtradas y excretadas diariamente, estableciendo de ese modo un valor normal de proteínas en orina. Este valor se tiene que encontrar por debajo de los 150 miligramos por día. Fíjate que el plasma tiene 7 gramos por 100 mililitros, o sea, 7.000 miligramos por 100 mililitros. Y la filtración es de 150 miligramos por día. La presencia de más de 150 miligramos por día de proteínas en orina se llama proteinuria y constituye una situación anómala. Entonces, se filtran proteínas, pero en forma muy escasa. Se reabsorben proteínas, más del 99%, y se excretan proteínas, pero muy, muy bajo. Proteínas normales en orina pueden existir en una media de 80 más o menos 24 miligramos por día. El límite es hasta 150 miligramos por día en adultos, 140 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por día en niños. Por encima de eso hablamos de proteinuria. 50% de esta proteinuria fisiológica corresponde a proteínas plasmáticas, sobre todo a la albúmina. Es la más abundante de las proteínas plasmáticas, donde podemos encontrar de 5 a 30 miligramos por día. El otro 50% corresponde a proteínas de origen tubular renal y del tracto urinario, en su mayoría la proteína de Tamm-Horsfall, que encontramos en una cantidad de 10 a 60 miligramos por día. Bueno, con respecto a la excreción urinaria de albúmina, la presencia de albuminuria dentro de un rango de 30 a 300 miligramos por día se denomina microalbuminuria y representa una situación patológica. Valores ya por encima de 300 miligramos por día son denominados macroalbuminuria. El aumento de la excreción urinaria de albúmina puede estar relacionado con lesiones de la barrera de filtración glomerular, pero la albúmina no va a pasar por los túbulos. Está en la sangre, se filtraría con un cociente de filtración del 0,01, es decir, que solo el 1% de la albúmina plasmática puede ser filtrada, la mayoría es reabsorbida y eliminada por el túbulo contenedor proximal, con lo cual la cantidad que se excreta por orina tiene que ser siempre inferior a 30 miligramos por día. De 30 a 300 es microalbuminuria y más de 300 es macroalbuminuria. Posibles situaciones. Yo puedo tener proteinuria con microalbuminuria, o sea, tengo más de 150 miligramos por día de proteína en orina y tengo más de 30 miligramos por día de albúmina. Proteinuria sin microalbuminuria, o sea, que tenga más de 150 miligramos de proteínas por día, pero la albúmina sea menor a 30, o sea que las proteínas que están constituyendo la proteinuria son otras, distintas de la albúmina. Y después podría tener microalbuminuria sin proteinuria, o sea que las proteínas totales sean menores a 150, pero la albúmina excretada es mayor a 30. ¿Cómo evalúo la excreción urinaria de albúmina? Por 3 determinaciones que son la orina de 24 horas, la orina minutada y mediante el índice albúmina-creatinina. El valor normal de la orina de 24 horas dijimos que tenía que ser menor a 30 miligramos por día. Microalbuminuria es mayor a 30, pero menor a 300, macroalbuminuria mayor a 300. Con respecto a la orina minutada, la normal tiene que ser menor a 20 microgramos por minuto, la microalbuminuria es mayor a 20, pero inferior a 200 microgramos por minuto, y la macroalbuminuria es mayor a 200 microgramos por minuto.
Y con respecto al índice albúmina-creatinina, si es mayor a 30 miligramos de albúmina por gramo de proteína, es normal. Menor, perdón, a 30. Si es mayor a 30, pero menor a 300 miligramos de albúmina por gramo de creatinina, es microalbuminuria. Y si es mayor a 300 miligramos por gramo, es macroalbuminuria. Otra determinación que se puede hacer de proteínas en orinas es la electroforesis urinaria para determinar qué tipo de proteína contribuye a la proteinuria, si no es albúmina. Entonces vos podés hacer una proteinuria glomerular selectiva para aislar aquellas proteínas de origen glomerular. Acá se vería una detección de una banda, digamos, de electroforesis en la zona de la albúmina. Y a veces una fina banda de transferrina. Me está indicando un problema glomerular. Proteinuria glomerular no selectiva es que yo tengo un patrón de uroproteinograma parecido al del suero, donde yo encuentro en orina no solo albúminas, sino también globulinas, o sea, alfa, beta, gamma globulinas y otras. Esta es no selectiva. Y después tendría una proteinuria tubular. La proteinuria sería tubular si se observan sobre todo las bandas globulínicas. O sea, si solo observo albúminas, o preferentemente albúminas, es una proteinuria glomerular selectiva. Si solo encuentro globulinas, es una proteína tubular, de origen tubular, pues una pielonefritis, no una glomerulonefritis, una inflamación a nivel de los túbulos. Y si es no selectiva, también es de origen glomerular, en ciertas lesiones de la barrera de filtración glomerular, y ahí encuentro albúminas y globulinas. Finalmente, hubo una cuarta situación, que es encontrar la proteína de Bence-Jones. Este tipo de proteinuria se ve como una banda muy definida en la zona de beta o gamma globulinas, y esta proteína de Bence-Jones es típica de algunas patologías como el mieloma múltiple. Bueno, con respecto al amoníaco, sabíamos que al pH urinario casi el 100% del amoníaco se encuentra como amonio, que es un ácido no titulable cuando se excreta por riñón. La concentración de amonio urinario es crucial para entender y cuantificar la respuesta renal a la acidosis metabólica. Esta representa el 90% de los ácidos excretados en la orina bajo condiciones normales y en respuesta a la acidosis metabólica crónica. Es una medida cuantitativa de la capacidad, la medición de amonio, es una medida cuantitativa de la capacidad de los túbulos renales para responder a los cambios en la producción de protones. Recuerden que los protones, esto mismo en equilibrio ácido-base, no se pueden liberar libres, para la redundancia, sino que tienen que estar unidos a los ácidos titulables y a los no titulables como el amoníaco. El manejo renal. El túbulo condenado proximal genera amoníaco por una reacción, que es la reacción de la glutaminasa, que transforma glutamina en glutamato y amoníaco. Este amoníaco se protoniza y forma amonio, que pasa al líquido tubular reemplazando los hidrógenos en el antiporte sodio-hidrógenos, o bien sale como amoníaco por difusión no iónica al líquido tubular, donde se protoniza en la luz para formar amonio. El amonio en la rama ascendente gruesa del asa de Henle se reabsorbe, reemplazando al potasio en el cotransporte sodio-potasio 2 cloros. Del asa pasa al intersticio como amoníaco, el cual se incorpora al líquido tubular del túbulo colector medular, donde capta hidrógenos para formar amonio, y los elimina por orina como acidez no titulable. En orina, la concentración normal de amonio está alrededor de los 20 a 40 miliequivalentes en 24 horas, si no estamos en condiciones de acidosis. Bueno, y acá lo que estamos viendo es que en el túbulo contorneo proximal se produce, por la reacción de la glutamina sintetasa, la liberación de amoníaco, que en un 99% se protoniza como amonio. El amoníaco puede, por difusión no iónica, atravesar la membrana y en la luz tubular captar hidrógenos, esos que se intercambian con sodio en el antiporte sodio-hidrógeno para formar amonio, o bien se puede protonizar dentro de la célula y reemplazar a los hidrógenos en el antiporte sodio-hidrógeno para pasarla a la luz. Sea como fuere, el túbulo contorneo proximal genera amonio que circula a lo largo de su luz hasta la rama ascendente gruesa del asa de Henle. A ese nivel, el amonio es reabsorbido por el cotransporte sodio-potasio 2 cloros, reemplazando al potasio en ese cotransporte, pasa al intersticio, el intersticio cede hidrógenos que son tamponados con bicarbonato para generar ácido carbónico, y el amoníaco pasa a la célula, donde por difusión no iónica pasa a la luz, donde capta los hidrógenos secretados a nivel del túbulo colector para formar amonio, que se excreta por orina. Esta sería la acidez no titulable del riñón. Entonces, hay síntesis y secreción de amoníaco en el túbulo contorneo proximal, formación de amonio en el líquido tubular del túbulo contorneo proximal,
reabsorción de amonio en la rama ascendente gruesa del asa, secreción de amoníaco en el túbulo colector medular, formación de amonio en la luz del túbulo colector medular, excreción de amonio por orina. Ese sería el resumen del manejo renal del amoníaco y del amonio. Para terminar, con respecto a los pigmentos urinarios, el color de la orina se debe a un grupo de pigmentos denominados en conjunto urocromos. Los más importantes son aquellos derivados del metabolismo de la hemoglobina, como la bilirrubina directa o conjugada y la urobilina. Pero otros pigmentos menos importantes son la uroeritrina, los derivados de ciertos alimentos, como las remolachas, etc. Con respecto a los pigmentos biliares, son el producto final del metabolismo de la hemoglobina, del catabolismo de la hemoglobina. La hemoglobina se transforma en biliverdina en los macrófagos del sistema retículo endotelial por la hemoxigenasa, por la enzima hemoxigenasa. La biliverdina se reduce a bilirrubina en el sistema retículo endotelial por la enzima biliverdina reductasa. La biliverdina es un pigmento de color verde, la bilirrubina es un pigmento de color amarillo. La bilirrubina pasa al plasma y se une a la albúmina como bilirrubina indirecta o no conjugada, que es hidroinsoluble, que no atraviesa el filtro renal, no aparece por la orina. Pero esta bilirrubina indirecta es captada por los hepatocitos y es conjugada dentro del hepatocito con una o dos moléculas de ácido glucurónico por la enzima glucuroniltransferasa, formando la bilirrubina conjugada o directa, que esta es hidrosoluble. La bilirrubina directa pasa a la bilis, aunque cierta cantidad pasa al plasma y es eliminada por orina. Su detección en orina se hace a partir de los 0,4 a 0,8 miligramos por ciento. De todas maneras, gran parte de la bilirrubina directa pasa al intestino, donde es reducida por las bacterias intestinales y se transforma en estercobilinógeno. Este se oxida a estercobilina, que da su color a las heces, pero parte del mismo se reabsorbe y pasa a la sangre por el circuito enterohepático. Este estercobilinógeno que pasa a la sangre termina eliminándose por el riñón, donde constituye el urobilinógeno, que al oxidarse se transforma en urobilina, es uno de los pigmentos que le da su color a la orina. Su detección en orina se hace a partir de los 0,2 a 0,4 miligramos por ciento. Las diferencias entre la bilirrubina directa e indirecta son las siguientes. La bilirrubina indirecta se une a la albúmina porque es hidroinsoluble. Como está unida a la albúmina, no atraviesa el filtro renal. A esta bilirrubina indirecta también se la llama no conjugada. En cambio, la bilirrubina directa o conjugada, que se llama glucurónido de bilirrubina o diglucurónido de bilirrubina, porque está conjugada con una o dos moléculas de ácido glucurónico, está unida a ácido glucurónico, que la transforma en una molécula hidrosoluble y con un tamaño que le permite atravesar el filtro renal y por ende se filtra en el riñón. Nosotros tenemos, a modo de resumen, cuando los glóbulos rojos se hacen frágiles, cumplen su tiempo de vida media, que es de 120 días, penetran, son fagocitados por los macrófagos del sistema retículo endotelial, se degrada el glóbulo rojo, se extrae su hemo, que por la enzima hemoxigenasa se transforma en biliverdina. Esta biliverdina se transforma en bilirrubina no conjugada por la biliverdina reductasa. Esta bilirrubina no conjugada pasa al plasma, del plasma llega al hígado, y en el hígado se conjuga con una o dos moléculas de ácido glucurónico por la enzima glucuroniltransferasa. Este pasa al intestino, donde la acción bacteriana lo transformará en estercobilinógeno, urobilinógeno. Este se oxida y en la materia fecal se transformará en estercobilina. El urobilinógeno pasa al plasma por el circuito enterohepático, se vuelve al hígado, del hígado pasa al plasma, y como este atraviesa los filtros del riñón, se elimina por orina, donde se transforma por oxidación en urobilina. Muy bien, en resumen. La orina tiene un 95% de agua y un 5% de residuos sólidos. De estos residuos sólidos, 2,5 corresponden a urea, 1,5 corresponde a sales disueltas de fosfatos, carbonatos, cloruros como el cloruro de amonio, etc. 0,95% pigmentos como el urocromo, la urobilina, y un 0,05% ácido úrico. Fíjense que la mitad de los solutos de la orina, la mitad de los componentes sólidos de la orina corresponde a urea. Por eso es que el nitrógeno ureico representa cuantitativamente la mayor proporción del nitrógeno urinario. El rango de valores normales del nitrógeno ureico va de 12 a 20 gramos por 24 horas, o sea, 428 a 714 milimoles por día. Los niveles bajos de urea urinaria indican generalmente o problemas renales o desnutrición. Por ejemplo, proteína en la dieta inadecuada.
Los niveles altos usualmente indican aumento de la composición de proteína en el cuerpo, una enfermedad hipercatabólica podría producir aumento de la urea en orina, o ingesta excesiva de proteínas, o sea, las dietas hiperproteicas. Muy bien. Para esta clase de depuración de compuestos nitrogenados, usamos algunos conceptos del Behan-Taylor, del Arnalde, del Guyton y Hall, del Gannon y del Verney-Levy. Bueno, polluelos. Entonces, en la clase de hoy lo que vimos es la depuración de los compuestos nitrogenados, de la urea, del ácido úrico y de la creatinina. En la próxima clase vamos a hablar de la depuración de sustancias ácidas y básicas en general. Nos vemos, polluelos, y sigan cuidándose.